Hola amigos, bienvenido a este micro cultural que hemos llamado Cultura y Transgresión. Mi nombre es Abel Gustavo Maciel, soy un escritor del distrito de Pilar y gracias a la invitación de Patricia Zúñer y Ricardo Montarte, colaboro con este hermoso espacio divulgador del arte y la poesía que es 30.000 veces literatura. En este micro intentaremos comprender a la cultura como un movimiento de doble hélice, parecido al ADN que gobierna las estructuras orgánicas. Por otra parte, sostiene los campos culturales que son cimiento de la actividad social y el recorrido humano y sus esperanzas evolutivas. También agita los corazones y moviliza fuerzas para transgredir las fronteras de aquellos protocolos que han quedado socialmente anacrónicos. Investigaremos estos movimientos que produjeron avances poderosos del pensamiento a partir del accionar artístico. En el micro anterior, que hemos llamado el dadaísmo, navegamos las aguas transgresoras de esta corriente cultural acaecida a principios del siglo XX y que ha perforado los límites del pensamiento clásico. Desarrollamos las principales características y analizamos cómo la cultura posteriormente, con nuevos movimientos, ha logrado tomar los escombros que quedaron de toda esa acción transgresora del dadaísmo y ha dado los frutos de un nuevo tiempo en poesía y en las artes en general. Hoy compartiremos las características de otra gran corriente literaria, el modernismo. Y también recorreremos los principales territorios de sus poetas cultores. Dentro de ellos, uno que ha dejado una gran marca entre todos los poetas y más allá de la poesía, una gran marca en el sentimiento y pensamiento de los seres humanos, que fue el gran Antonio Machado. El modernismo, en términos generales, es un movimiento artístico y literario que alude a un gusto por la novedad y a un distanciamiento de las propuestas artísticas del pasado, que se consideran a su vez atrasadas. En literatura se considera al poeta nicaragüense Rubén Darío uno de sus mayores exponentes. Con su libro Azul, publicado en 1888, sentó las bases del modernismo como nueva corriente artística. Los principales rasgos esenciales de esta corriente son los siguientes. Estimula una ruptura con las corrientes existentes, derivadas del pensamiento clásico del siglo XIX. Provoca una evasión de la realidad a partir del pensamiento abstracto y de los sentimientos interiores del alma humana. Produce una exploración de lo exótico, tiene carácter intimista. Eso se puede apreciar bien en las narraciones de los novelistas correspondientes a la primer mitad del siglo pasado y también a los versos de los poetas que en gran medida fueron suscribiéndose a este movimiento. Y también una clara oposición a lo vulgar. Aquí aparece una transgresión bastante importante a lo que era la métrica y la sinalefa en la poesía clásica. Aparece en el modernismo el uso del verso libre.
y por otra parte la exaltación de la naturaleza y la belleza y la estética que produce la contemplación de la naturaleza en los poetas y en los literatos que intentan describirla. En las artes plásticas y la escultura, el modernismo se conoció con distintos nombres según el país de expresión. Por ejemplo, en Francia se lo conoció como Art Nouveau, en Estados Unidos como Liberty, en Inglaterra como Modern Style, en Italia la Froliale, en Austria como Secesión. Este movimiento literario, entonces, surgió en Hispanoamérica a finales del siglo XIX. Comenzó con Rubén Darío como uno de sus mayores exponentes. Se extendió en el mundo, principalmente en Europa, también acá en América Latina, hasta la segunda década del siglo XX. Cubrió la necesidad creciente de imponer nuevos patrones estéticos en el ámbito de la poesía. El modernismo rompe con los parámetros impuestos por el realismo, que había llegado a su máxima expresión en el siglo XIX, y otras corrientes del pasado. Se nutre del post-romanticismo y el simbolismo francés, que exaltaban la búsqueda de una nueva musicalidad para la poesía. En esta corriente, los autores se consideran libres de interpretar las nociones de tiempo y espacio, rechazando los convencionalismos de los modelos culturales imperantes. Podemos citar dentro del modernismo como expresión literaria de lengua hispana a ciertos autores que no solamente fueron cultores, sino también grandes exponentes de esta corriente. Como sucede con todos los movimientos literarios de orden mundial, el modernismo se fue nutriendo de poetas y narradores pertenecientes a los países que dieron cabida a este movimiento. En la República Argentina fueron Leopoldo Lugones y Enrique Larreta los principales exponentes. En Bolivia, Ricardo Jaime Freire fue uno de ellos. En Chile, Carlos Pessoa Vélez, que junto a Pedro Padró fueron considerados los escritores chilenos más importantes de la primera mitad del siglo XX. También Pablo Neruda, como seudónimo y luego nombre legal de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Ese era el verdadero nombre de don Pablo Neruda, un nombre tan extenso como su propia literatura. Fue considerado entre los más influyentes artistas de su siglo y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971. En Colombia lo tenemos a José Asunción Silva y a Guillermo Valencia Castillo. En Cuba, al gran José Martí como precursor de todo este movimiento. Fue un revolucionario, un poeta y masón, muerto en la guerra de la independencia cubana, y a la vez un gran creador de versos. También lo podemos mencionar a Julián del Casal. Esta corriente literaria tuvo también gran influencia en la República Dominicana y principalmente en el Ecuador. Dentro de los escritores españoles podemos mencionar a los hermanos Manuel y Antonio Machado, también a Juan Ramón Jiménez, a Ramón María del Valle Inclán,
a Eduardo Marquina, a Francisco Villa Espesa y a muchos otros más. Por supuesto, cada uno de ellos vio su vida atravesada por los preceptos transgresores de esta nueva expresión cultural, que a la vez también tuvo que valerse del arte de cada uno de ellos para poder generar la impronta y los distintos protocolos que dieron cabida a la fundación y al establecimiento de las características de este movimiento. En esta ocasión vamos a concentrarnos en un gran poeta español que esparció sus versos a los vientos del mundo, a don Antonio Machado Ruiz. Vamos entonces a incursionar por una de las biografías disponibles del gran Antonio Machado y conocerlo en su distinta faceta, en una reseña que más o menos nos permite navegar por las aguas de su recorrido mundano. Su nombre real era Antonio Cipriano José María Machado Ruiz. Verán que todos estos poetas, igual que Pablo Neruda, sus nombres realmente responden a la extensión de su garbo cultural. Nació en Sevilla, en España, el 26 de julio de 1875 y fallece en Collioure, Francia, el 22 de febrero de 1939, como uno de los tantos exiliados políticos que tuvo el mundo. Fue poeta, dramaturgo y narrador español, un poeta emblemático de la llamada generación del 98, que en algún otro momento vamos a tratar también nosotros de navegar por este territorio de este movimiento. Realiza sus estudios en la Institución Libre de Enseñanza y posteriormente los completa en los institutos San Isidro y Cardenal Cisneros. Realiza varios viajes a París, donde conoce a Rubén Darío y trabaja unos meses para la editorial Garnier. En Madrid participa del mundo literario y teatral, formando parte de la compañía teatral de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. En 1907 obtiene la cátedra de francés en Soria, porque dentro de su acervo cultural, Antonio Machado dominaba muy bien esa lengua, el francés. Tras un viaje a París con una beca de la Junta de Ampliación de Estudio para estudiar filosofía con Bergson y Bedier, que eran los filósofos de la época, en esos momentos fallece su mujer. Con ella llevaba casado 3 años. Este hecho lo afecta profundamente. Pide el traslado a Baeza, donde continúa impartiendo francés entre 1912 y 1919, y posteriormente se traslada a Segovia, buscando la cercanía de Madrid, destino al que llega finalmente en 1932. Durante los años que pasa en Segovia, colabora en la Universidad Popular, fundada en dicha ciudad. En 1927 ingresa en la Real Academia y a un año después conoce a la poetisa Pilar de Valderrama, que es la principal inspiradora de sus poemas, con lo que mantiene relaciones secretas durante años. Tenemos que pensar también, digamos, esas que todavía en la cuestión social, esas costumbres clásicas de ocultar los verdaderos amores, digamos, estaban en vigencia. De hecho, también muchos de nosotros lo hemos sufrido
en las décadas del 60, del 70, hasta que finalmente vino la verdadera transgresión social. Participa en las republicanas publicaciones y hace campaña literaria en favor del pensamiento republicano. En la guerra civil, Machado no permanece en Madrid, ya que es evacuado a Valencia en noviembre de 1936. Durante los años 20 y 30, escribe teatro en colaboración con su hermano Manuel. Colabora en las publicaciones de Hora de España y asiste al Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. En 1939 marcha a Barcelona, donde cruza los Pirineos hasta Collioure. Allí, en Francia, desterrado, fallece al poco tiempo de su llegada. En la evolución poética de Antonio Machado destacan tres aspectos. El entorno intelectual de sus primeros años, marcado primero por la figura de su padre, un estudioso del folclore andaluz, y después por el espíritu de la institución libre de enseñanza. La influencia de sus lecturas filosóficas, entre las que son destacables las de Bergson y Miguel de Unamuno. Y en tercer lugar, su reflexión sobre la España de su tiempo. Allí es donde aparece su compromiso político y social. La poética de Rubén Darío es una influencia constante. El teatro escrito por los hermanos Machado está marcado por su poética y no permanece en los límites del teatro comercial del momento. Sus obras teatrales se escriben y se estrenan entre 1926 y 1932. Por ejemplo, Desdichas de la Fortuna o Julianillo Valcárcel. O también, finalizando este periodo, La Duquesa de Belameji. Los hermanos Machado adaptan para la escena comedias de Lope de Vega, como El perro del hortelano o La niña de plata, así como Hernani, una gran obra de Víctor Hugo. Vamos a compartir ahora algunos poemas de Antonio Machado. Pertenecen a uno de sus libros que se llama Proverbios y Cantares. Los voy a ir eligiendo al azar en la medida que los voy viendo, porque no tienen desperdicio ninguno de ellos. Por ejemplo, arranquemos con el número 20, que dice: Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. El 21, cosa de hombres y mujeres, los amoríos de ayer, casi los tengo olvidados, si fueron alguna vez. No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. El 23, fíjense, realmente no tiene desperdicios. Dice: de 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Nunca extrañéis que un bruto se descuerne luchando por la idea. Impresionante, ¿no? Las vejas de las flores sacan miel y melodía del amor, los ruiseñores. Dante y yo, perdón, señores, trocamos, perdón, Lucía, el amor en teología. Poned sobre los campos un carbonero,
un sabio y un poeta. Veréis cómo el poeta admira y calla, el sabio mira y piensa. Seguramente el carbonero busca las moras o las setas. Llevadlos al teatro y solo el carbonero no bosteza. Quien prefiere lo vivo a lo pintado es el hombre que piensa, canta o sueña. El carbonero tiene llena de fantasías la cabeza. El 29 dice, el que espera desespera, dice la voz popular. Qué verdad tan verdadera. La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. El 30. Corazón, ayer sonoro, ya no suena tu monedilla de oro, tu alcancía, antes que el tiempo la rompa, será quedando vacía. Confiemos en que no será verdad nada de lo que sabemos. Bueno, esto va mostrando a don Antonio Machado como un pensador, además de un poeta, y además también, como decíamos en el micro que estamos compartiendo, también atravesado por todas las fuerzas de este movimiento moderno que en ese momento era necesitado de cambios culturales y sociales importantes. Bueno, amigos, con esta breve biografía de Antonio Machado y escuchando sus versos deslumbrantes, terminamos este segundo encuentro de nuestro micro Cultura y Transgresión. Esta vez compartimos las principales ideas y los rasgos de ese movimiento que, digamos, llega prácticamente, tiene sus alcances hasta nuestras épocas, que fue el modernismo, a partir también de los literatos españoles, con la generación del 98, y dentro de ellos representando la fuerza de ese movimiento y las ideas innovadoras, una biografía y versos de don Antonio Machado, muy conocido dentro del ámbito literario y también musical, porque fueron inmortalizados parte de sus versos pertenecientes a proverbios y cantares por el cantante y compositor Joan Manuel Serrat durante la década de los 70, de los años 70. Un gran abrazo a todos los oyentes y agradecimiento desde el corazón a este fructífero espacio cultural que todos conocemos como 30.000 veces literatura. Nos estamos viendo en el próximo encuentro, donde seguiremos compartiendo estas aventuras de recorridos por los grandes movimientos y los grandes cultores del género poético, la literatura y el arte en general. La cultura es movimiento y medida en nuestras vidas, transgresión de todo protocolo que intenta esclavizarnos. El tiempo es arte. Hasta la próxima, amigos.